buenos días a todos. Dios le bendiga. Un gusto estar aquí de nuevo otra vez más para entrar en la palabra del Señor y permitir que la palabra del Señor entre en nosotros también. Y vamos a seguir nuestro estudio bíblico inductivo en Filipenses y vamos a orar para dar inicio. Vamos a orar que el Señor, el Espíritu Santo, nos continúe guiando, iluminando su palabra en este tiempo juntos. Padre, te damos gracias, Señor, te adoramos. Damos gracias por este día maravilloso que tú nos has dado, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, que juntos podemos acercarnos a tu palabra, Señor, y permitir que tu palabra se acerque a nosotros, Señor, que podamos seguir, Señor, viendo la verdad, el mensaje tuyo para tu pueblo, para nosotros. Y Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando la obra transformadora en cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir. Seguimos en Filipenses. A ver si vamos a concluir el capítulo 2 de Filipenses en esta mañana. Entonces, vamos a leer el pasaje primero, como tenemos de costumbre, leer el pasaje. Vamos entonces a hacernos preguntas de observaciones que hemos visto al leer el pasaje y después vamos a regresar y vamos a interpretar, hacer unas respuestas a esas preguntas, buscar algunas fuentes cuando sea necesario y vamos a conversar un poco acerca del texto. Y después terminamos con unas aplicaciones. ¿Qué significa esto para nosotros hoy día y cómo vamos a aplicarlo a nuestras vidas? Entonces, hermana Carmen, usted nos puede leer ahí, por favor, en Filipenses 2. Vamos a leer del 19 al 30. Bien, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan su propio interés, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlos inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confiar en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es un mensajero servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no estuviera triste sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo, pues, en el Señor con todo gozo, y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Gracias, hermana Carmen. Entonces, aquí vamos a hacernos preguntas. ¿Qué observaron? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué vieron? Versículo 19 Ujú. eh, pregunta por qué Pablo enfatiza que Timoteo es el único que posee el mismo ánimo. Y segunda pregunta es, ¿qué implica el adverbio necios en griego sobre la motivación de Timoteo? ¿Por qué Pablo decide enviar a Timoteo y a Epafrodito a la iglesia? ¿Y por qué Pafrodito fue a Pablo? También, Porque vino desde Filipo a verlo a él y ahora Pablo lo envía de vuelta. de nuevo.
Y veo también, en cuanto a los filipenses, aquí veo varias observaciones que interesaron por el bienestar de ellos en el versículo 20. En el 24, creí necesario enviarlos. Y después en el 28, más tranquilo en cuanto a ustedes. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál fue la preocupación de Pablo para los filipenses? ¿Por qué tanta preocupación? al punto de enviarle 2 obreros, Exacto, que si exacto. uno se pone a pensar, Pablo lo necesitaba más. ¿Por qué? También Pablo está criticando bien fuerte aquí a todos. ¿Quiénes son esa gente? ¿Quiénes son los todos que Pablo critica aquí? Que buscan lo propio. ¿Sí? En el versículo 21. Ujú, sí. Otra pregunta en versículo 22 es, ah, ¿cuál es el significado de la palabra méritos en este contexto? Esos méritos se refieren a una experiencia o una fidelidad ética. Y no son cualquier mérito, son los probados méritos. Exacto. ¿Qué son esos méritos? ¿Cuáles son? ¿Y qué circunstancias estaban rodeando la enfermedad de Epafrodito? Bueno, a Epafrodito da 4 títulos. Sí, Mi tremendo. hermano, colaborador, compañero de milicia y vuestro mensajero. O sea, Y cómo esa servidor. cadena de 4 títulos se enfoca la identidad de él y por qué Pablo lo llama mensajero o apóstolos en griego. Sí, y depende de la versión, puede ser que sean 5, porque no solamente es hermano, colaborador, compañero, sino mensajero y servidor. Pero ¿por qué Pablo lo llama apóstol? ¿Mm? Ujú. ¿Qué tema ese? Tocamos la tecla y se desafina el piano. Ay, ay, ay. Es bueno mirar esa cosa que lo traduce mensajero, pero en realidad en el griego es apóstolos. Y creo que vale la pena también preguntar, aunque creo que el contexto nos contesta, pero ese término tristeza sobre Mm, tristeza, ¿no? sí, Que Pablo se refiere acerca de, para que él no tuviera tristeza sobre tristeza. Dice, pero ustedes en el 22, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo. O sea, la iglesia, ¿por qué conoce los méritos también? Porque estaba con Pablo. ¿Por qué los conoce también la iglesia de Filipo a los méritos de Timoteo y cuáles eran? También Pablo refiere a Timoteo, describe el servicio de Timoteo como un hijo que sirve a su padre. ¿Cómo es ese tipo de servicio? ¿Y a quién le sirve Timoteo con esa cualidad? ¿O a qué? y cuando Pablo, versículo 29, cuando Pablo le exhorta a que lo tengan en alta estima, la pregunta que me hago aquí es si eso sugiere que habían alguna tensión o juicio en la iglesia sobre él por la manera Sí, en que se enfermó. está interesante. Ok, bueno, creo que tenemos varias preguntas aquí. Creo que ya tenemos un buen entendimiento de lo que el pasaje está hablando o quiere hablarnos. Entonces, vamos versículo por versículo y contestar esas preguntas. Bueno, el versículo 19 comienza con un conector, pero que siempre vemos esos conectores en las escrituras como referencia al contexto previo. Entonces, eh, si nos recordamos, la semana pasada hablamos del texto del 12 al 18, el pasaje que habla sobre la obediencia, y nos llevamos esas 3 palabras: obedientes, fieles y gozosos. Entonces, viendo el ejemplo de Jesús,
como el siervo humilde, Pablo exhorta a la iglesia a que sean obedientes, fieles y gozosos. Y ahora dice, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentados al saber de la condición de ustedes. Hay como una urgencia, porque vemos la palabra pronto, de enviar a Timoteo para saber de su condición, preocupado por el bienestar de ellos. Lo vio necesario enviarlo para estar más tranquilo en cuanto de ellos. ¿Qué era la preocupación de Pablo para los filipenses? Bueno, estamos mirando el versículo 19 y 20, ¿no? Eh, sí, sí, porque 20 tiene que ver un poco, sí, pero el tono de ese pasaje lo veo como una urgencia, una necesidad de enviar a Timoteo. Y estaba Pablo preocupado por los filipenses. Y mi pregunta es, ¿cuál fue la preocupación? ¿Por qué la urgencia? Que pronto, que inmediatamente está preocupado por bienestar, está preocupado por ellos. Yo creo que hay un grupo de judaizantes que están haciéndole la guerra a lo que ya Pablo había instituido en la iglesia de Filipo. Y ese tipo de, digamos, de contienda que existe, Pablo como que siente esa urgencia para poder eh, dirigir o presentar, mejor dicho, deshacer ese tipo de cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia de Filipo. Y Él sé que dice hemos aquí, hablado anteriormente en el capítulo 1 habla de aquellos que predican "Mm, eh, por envidia, por rivalidad, algunos que quizás son egoístas, que no tienen una actitud humilde, que están murmurando, discutiendo, y quizás Pablo está preocupado por la influencia de ellos en los filipenses. ¿Será? Y todo indica que sí, por todo el contexto que vemos, que había una preocupación de gente que no estaba en el mismo sentir, e inclusive que su líder, Pablo, estaba en la cárcel. O sea que las conversaciones quizás eran un poco desalentadoras de parte de las personas que no tenían el mismo sentir. Buenos eh, días, José. Qué gusto verlo. Gracias, buenos días. Estamos apenas Un poquito entrando atrasado, y pero ahí estoy. no, no, qué bien, no, no, excelente. Llegaste a buena hora porque estamos apenas haciendo contestando preguntas acerca del versículo 19. Bueno, una cosa que también menciona el libro de Hechos es cómo se formó la iglesia en Filipos, una iglesia eh, poderosa con que un terremoto lo sacó de la cárcel y viene el carcelero y dice, ¿qué hago para ser salvo? Y usamos siempre ese versículo, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu familia van a ser salvos. Entonces, ahora Pablo está preso, el mismo Pablo poderoso, entre comillas, que es Dios, pero es el que ahora está preso y esperando ir al César. Entonces, es como contradictorio para la fe de alguien, ¿no? Ver primero un milagro y después ver que caes en algo muy grave. Por ejemplo, digamos ahora, alguien que tenga, Dios le dé el operación de milagros, el don de operación de milagros, y después se hace contradictorio cuando esa misma persona está enferma de algo que es muy fuerte y que la gente dice, pero tiene este don y cómo no puedes sanarse el mismo. yo creo también, para contestar esa pregunta y recalcar ya lo que estamos diciendo, es que Pablo quería usar a Timoteo como un puente de comunicación para aliviar una ansiedad que él tenía. Eh, y aparte fortalecer su ánimo, pues se ve como que él quiere alegrarse o llenarse de gozo.
tal vez su énfasis en el gozo, tal vez es para tratar de combatir algún tipo de tristeza, hablando de las emociones de Pablo aquí, al estar preso en la cárcel y no saber qué está pasando con esta iglesia. Entonces, al enviar a Timoteo, él quiere usarlo como un puente primero para saber qué está pasando con esa iglesia. Y es interesante porque a pesar de que él está en prisión, que podría preocuparse más por su situación, su preocupación está centrada no en sí mismo, sino en el bienestar de la iglesia. Y como le dice a Timoteo en este mismo versículo primero, del mismo sentir, o sea, Pablo tiene un corazón pastoral y está diciendo, esta iglesia está necesitando un corazón pastoral. Su corazón pastoral se extiende a través de Timoteo para llegar a la iglesia, para poder ayudarles y guiarles como un corazón pastoral, como él. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta que está vinculado con esta también, es ese término que usa Pablo aquí en versículo 20, más a nadie más tengo ¿Mm? del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Y creo que Fernando fue que hizo la pregunta es, pues a nadie más tengo del mismo sentir. Y creo que tiene que ver todo con lo que José ha dicho, todo lo que hemos dicho, ¿no? Que Pablo se encuentra en la prisión, quizás algunos están preocupados, dudando, eh, Sí. pero el único que encuentra a Pablo cerca a él, que le está dando ánimo porque ve las cosas como las ve Pablo, ¿no? Es Timoteo. Que tiene la visión espiritual correcta. Así es A eso la se está visión refiriendo, que espiritual que tanto ve la entiende que situación de Pablo como la iglesia. Sí, y también yo creo que él aquí está haciendo un contraste en ese versículo entre el orgullo de los logros de los judaizantes. Ellos tenían el interés principal de ellos era imponer reglas y no el bienestar de los gentiles. Sin embargo, aquí uso una palabra necios en griego, es un adverbio y lo que quiere decir sincero, sin ningún tipo de dobleza, algo así. Así que aquí Pablo está haciendo un contraste entre esos dos, el interés genuino de Timoteo versus el interés en la carne que tenían todas esas personas que menciona ahí que eran contrarios. Y yo creo que si vamos a zambuirnos en este texto, tenemos que mirar esa palabra de ser genuino en la manera de comportarse. Aquí Pablo está diciendo, no confío en más nadie, porque todos aquellos, no hay ni uno que tenga un interés genuino, pero Timoteo es esa persona que va con la pregunta que Carmen hizo, ¿cuáles eran las cualidades de Timoteo? Porque aquí Pablo como que está diciendo, Timoteo es una persona genuina y lo que él habla es la verdad y no tiene un tipo de una agenda oculta en lo que él está tratando de hacer. y esa palabra está viendo aquí en el griego de sincero, significa uno que es considerado un miembro válido de una familia, que es legítimo, verdadero, que posee, puede ser también que posee un aparentemente o reputado buen carácter o cualidad que es genuino en las cosas. Exacto. No superficial, sino Ujú. genuino. Entonces él Más estaba que, genuinamente interesado por los filipenses, tanto como ujú. Pablo. Timoteo estaba con él en ese mismo sentir. Claro, como No, decía Fernando, hay dos grupos o dos actitudes. La de los propios intereses y después se resalta a Timoteo que es genuino lo que él está sintiendo. El tema es que a otras personas no podía buscar porque quizás iban con sus propios intereses a ese lugar y no con lo que Pablo quería específicamente
ir a esta iglesia, a preocuparse realmente por lo que la iglesia estaba necesitando. Los propios intereses no llegan y no alcanzan a ayudar al otro. Sí, creo que 21 afirma eso, Carmen, que dice, Sí, porque todos buscan sus propios intereses, porque, ya sí, conexión, ¿no? Porque, por referencia a lo previo, todos buscan sus propios intereses y no exacto. los de Cristo Jesús. O sea, es un poquito más fuerte. Nosotros estamos usando palabras bien suaves. No es superficial, sino falso. ¿Qué Sí, está diciendo, no? sí, Genuino, lo de opuesto verdad. a esto, genuino es un falso. Eh, no es que tal vez estaban, sino que ciertamente Pablo dice muy puntualmente. Entonces, otras personas que están ahí buscan sus propios intereses. No entienden el motivo de esta carta es, incluso en los versículos, en el capítulo anterior, cuando habla de vivir es Cristo, no es un asunto de esperanza, sino es un asunto de identidad, una identidad tan metida, tan imbuida en Cristo, que no tiene miedo de morir. Ahora está acá diciéndoles, eso es la verdadera fe que ustedes tienen y es la persona que puede encontrar ese mismo tipo de fe es Timoteo, el cual puedo enviarlos a ustedes. O sea, estamos rodeados mucho siempre de gente que tiene sus deseos, sus intereses y no quiere conocer la Biblia. Eh, Muchos son en ese aspecto sí superficiales en los rudimentos de la fe y no en buscar la gloria de Dios o lo más sustancial de Dios. Hace una referencia con alimento. Y la mayoría de la gente busca eso. Eh, no buscan realmente el propósito de Dios, que es lo que a él lo mueve, sino sus propios propósitos. Y en versículo 22 continúa hablando Pablo acerca de Timoteo, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. Entonces creo que la pregunta que decimos es, ¿qué es esos probados méritos? Yo pienso que hay varios aquí que me gustaría hablar. Primero, la preocupación genuina y desinteresada de Timoteo. Y eso se demuestra en el versículo 20, versículo 21. eh, la fidelidad de Timoteo, que está probada al servicio, a un fuerte vínculo ministerial que existía entre Pablo y Timoteo, el cual Timoteo viene siendo como el heredero, ¿no? de Pablo, el, el, el discípulo de él, el cual Pablo confía en él totalmente. O sea que hay un vínculo ministerial, es un asociado. Es más, al principio de la carta dice Pablo y Timoteo. O sea que menciona a Timoteo como uno que está escribiendo la carta junto con él. Así que lo está presentando como un ministro asociado de la misma línea, con el mismo peso. Es lo que está tratando de decir aquí. Yo creo que es una de las cualidades, ese vínculo ministerial. Y también un joven con una fe sincera. Y eso lo vemos en 2 Timoteo 1:5 y 1 Timoteo 4:12. O sea que aparte de eso, nadie tome en menos la juventud de él, porque en realidad él es un discípulo que ha sido probado y es digno de confianza. Y ya Pablo, cuando lo conoce, ya era de testimonio. Porque cuando Pablo está haciendo su viaje misionero, los creyentes de Listra y de Iconio hablaban bien de él. Y ahí es cuando Pablo decide hacerlo parte del equipo. O sea, siempre fue una persona de buen testimonio. No solo ahora porque estaba trabajando con Pablo, no que siempre, y era reconocido. Ya entre los creyentes de Listra y Iconio, todo eso se corrió. Todo el mundo sabía, le conocía.
como una persona que era genuina, auténtica. Y dando referencia a ese pasaje en 1 Timoteo 4, no tengan poco su juventud. A veces Sí. tomamos eso como si Timoteo es un jovencito, neófito, sin experiencia, pero esto nos dice al contrario, como dice Carmen, tenía un testimonio ya, y como dice Fernando, tiene una trayectoria, unas experiencias con Pablo, que dice que son los probados méritos. Es una palabra en griego, Sí, probados sí. méritos es una, y literalmente significa probado por fuego. Es decir, que él ha pasado por experiencias y ha estado ahí con Pablo, mano a mano, cerca con él. Es su discípulo, su aprendiz, y que ha sido probado por un proceso y ha resistido, y ha pasado la prueba, como esa prueba de fuego, cuando uno pasa un metal por el fuego para ver si de verdad es puro o no es puro. Lo que Pablo está diciendo aquí es que ustedes conocen que Timoteo ha pasado por esa prueba, ¿no? ¿Y cuál es esa prueba? Que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. O sea, que hubo ahí ahí vemos el carácter probado, el compromiso probado de Timoteo para el evangelio, para que el avance del reino, para que todos oigan el mensaje. Entonces, sí, hay un compromiso misional, hay un compromiso o una prueba, de carácter, de compromiso, de entrega. O sea, los intereses de los filipenses, que sí, que no hay humildad, no hay, o sea, no se piensa en él mismo, sino que piensa en los demás. Está ocupado por los intereses de Cristo, de la obra, del reino. Entonces vemos aquí que Timoteo no es un neófito, a pesar de su edad en comparación a Pablo, obviamente es más joven, pero no significa que era nuevo, Para sino nada. que ha pasado por sus pruebas, por sus experiencias. A pesar de su edad, hay madurez espiritual. Es lealtad, Y porque por eso que lo envía a los filipenses, por esas ujú, cualidades. ahí dice, Lealtad y confiabilidad. ujú, No todos son como dice, confiables. como un hijo sirve a su padre. Ujú. Ah, antiguamente los hijos respetaban a los padres en una forma hasta extrema, que aún después de muerto obedecían lo que les había dejado, órdenes, indicaciones, lo que sea. Ah, me acuerdo que mis tíos ya eran adultos, trabajaban, pero mi abuelo tenía una orden que hasta tal hora entraban, y si llegaban fuera de esa orden los castigaba, pero ya eran adultos, ya eran grandes. Entonces, aquí dice que como un hijo sirve a su padre, un hijo que obedece, es leal a su padre, le ha servido en la propagación del Evangelio a Pablo en todo lo que necesite él, pues no, era una persona que tenía sus propias cosas que como enfermedad o algo por el estilo, que dicen algunos eh, y él le servía. Ahora hay hijos impacientes, entonces, pero ahora él está diciendo, ¿cómo un hijo sirve a su padre en esa labor, gran labor, pero que era bastante sacrificada? Recordemos lo que Pablo tuvo que pasar, a naufragios, amenazas. El mismo Filipo, cuando predica en Filipos, lo amenazaron de muerte y él tuvo que bajar eh, con una canasta por una ventana para huir. Entonces, estar al lado de su padre que lo amenazaban de muerte. Padre espiritual, ¿no? Pero que lo amenazaban de muerte. Demuestra el carácter, la lealtad de Timoteo.
Sí, que no busca su propio protagonismo, sino que se somete a autoridad. Al Ujú. decir que de padre a hijo se somete más en esa época donde hoy lamentablemente no vemos la comparación de padre a hijo. Hoy no hay mucha autoridad, lamentablemente en muchos casos, la autoridad hacia el padre. En esa época era muy importante y vemos que él se somete a la autoridad de Pablo, a lo que Pablo decía, a lo que le encomendaba. Nos muestra esto a través de decir que se comportaba como un hijo. Entonces, ya dando esa credibilidad, ese reconocimiento del testimonio de Timoteo a Pablo enviándolo a los filipenses, versículo 3 dice, por tanto, a este espero enviarlos inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Me parece que podía haber un cambio en el estatus del encarcelamiento de Pablo. Él no sabía todavía su condición, no sabía exactamente qué le iba a ocurrir, pero cuando ya supiera un poco más acerca de su destino, eh, iba a enviar a Timoteo, ¿no? Am, pero veo la misma palabra, inmediatamente, urgente, ¿no? Que era algo que era, lo veía necesario enviarles Timoteo. Y dice en 24, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Es decir, que tiene esperanza que, que la condición de su prisión iba a ser levantada, iba a decir que lo iban a dar libre para que pudiera regresar. Él tenía esa esperanza. Y el 25 dice, pero creí necesario enviarles a Epafrodito. Entonces, o sea que, es decir, voy a enviar a Timoteo pronto, pero les envié a Epafrodito. Y aquí lo describe, como dice Fernando, en varios términos, mi hermano, colaborador, Lea cuatro compañero de lucha, mensajero, servidor. Ujú. en uno de esos mensajeros o enviados, porque es en la misiología filipense es uno de esos eh, libros de la Biblia donde se enfatiza la obra misionera. Aquí Pablo utiliza la palabra apóstolos. Eh, y es algo interesante porque cuando Jesús escogió a sus apóstolos, eh, los discípulos no se preguntaron entre sí, ¿y esa palabra rara que es? ¿Y de dónde sale esa palabra? No, eso es una conexión directa con el Antiguo Testamento de los shaliach. O sea, el apóstol es el shaliach. Y el shaliach es una persona que es un emisario o un enviado que representa una autoridad de la persona que lo envió. Eh, en, ese, en ese contexto, es importante notar la diferencia entre el shaliach y el apóstol. Por ejemplo, creo que es en el libro de Hebreos, donde presenta a Jesús como el sumo apóstol. Le llama, presenta a Jesús como el apóstol supremo, apóstol y sumo sacerdotes en Hebreos 3:1. Ahí usa la palabra apóstolos otra vez. O sea, el enviado que viene con una base de autoridad, con una misión, y los discípulos o los apóstoles también conlleva la misma autoridad, el mismo poder, la misma influencia. Y yo creo que al llamarlo aquí enviado misionero o apóstol, aquí está dándole la autoridad que él mismo, Pablo, tenía. O sea, es un enviado de él, un emisario, un apóstol, o como quisieras decirle,
en el hebreo, ¿no? La palabra shaliach. Sí, el contexto aquí dice que quien también es su mensajero y servidor. Quiere decir que Epafrodito fue enviado por la iglesia de Filipo para representarlos a ellos, a Pablo. Sí. Y terminar aquí que, o sea, dos términos, mensajero y servidor. Es decir, que fue enviado como emisario de la iglesia de Filipo a Pablo y fue enviado como un servidor con una misión para servir en el nombre de la iglesia de Filipo a Pablo. En otras palabras, él fue a ayudar a Pablo en medio de su situación en lugar de que la iglesia de Filipo estaba interesado y preocupado por Pablo, enviaron a Epafrodito para servirles y darle mensajes de ánimo, de aliento, en el nombre de la iglesia de Filipo. Fue su emisario, su enviado, su apóstolón. Sí, entre los títulos, y quiero regresar porque no solamente lo llama apóstolos, le llama leitorgos en griego también, o ministro, o servidor, apóstol y servidor. Entonces le da esos títulos, le llama colaborador, compañero de milicia, vuestro apóstol y vuestro servidor o ministro. Las descripciones que da son extraordinarias, son impresionantes, porque dice hermano, nos hablan no de una jerarquía, sino que una relación que tienen ellos. Nos dice colaborador, o sea que trabajan codo a codo en el trabajo con el Señor y habla de un espíritu, Epafrodito tenía un espíritu cooperativo, un espíritu de equipo. Nos habla de un compañero de lucha, o sea que está hablando de que juntos compartieron sufrimientos y batallas en el ministerio. Esto nos habla de que él es una persona comprometida, una persona valiente. Y también, bueno, como hablaba de apóstol, mensajero, servidor, cuando dice aquí, bueno, nos habla de disponibilidad y servicio, un servicio práctico, alguien confiable para la iglesia y para Pablo también. Fue enviado a alguien recomendado, no cualquiera recomienda a alguien. Y él fue recomendado de las dos partes. Necesitamos más Epafroditos y Timoteos en la iglesia. Así es. Bueno, una pregunta aplicable aquí sería, ¿cómo puede un ministro, un pastor, un plantador de iglesia escoger, cómo puede encontrar esos Epafroditos y esos Timoteos dentro del grupo? Y creo que tenemos que regresar a la descripción de Timoteo. Ahí está la respuesta, creo también, en gran parte. Esas cualidades de interés por los demás, los intereses de Cristo, el carácter ese aprobado. Claro, porque tenemos que pensar, ¿qué nos enseña todo esto sobre el liderazgo cristiano y el servicio? Al ver la vida de estos tres, solamente de ellos tres, ya vemos qué tipo de liderazgo es lo que el bíblico, que está no solamente liderar, sino que va enganchado con el servicio, es uno. Bueno, y si miramos el servicio de Epafrodito, lo estoy pensando bueno, fue enviado por la iglesia de Filipo a Roma. Y mirando el Sí, mapa, mirando aquí en un mapa, estoy viendo de que en la jornada de Filipo a Roma, hoy día se monta un avión y en 2 horas, hora y media llega ahí. Pero en ese entonces la jornada no era tan fácil. Estoy mirando que tiene que pasar por mar toda esa jornada. Y los barcos no son los barcos de carga que tenemos hoy día, ni tampoco los barcos de crucero que tenemos donde está todo incluido, sino que fue una jornada difícil. Muchos morían en el mar
por las condiciones de los barcos, por la falta de alimentación, la falta de higiene. O sea, que no era algo sencillo que el Epafrodito dijo, voy como su emisario, como los apóstolos. Me imagino que él supo que quizás no iba a regresar para atrás, que la jornada iba a ser difícil, que quizás ni llegaba, pero él fue y llegó. Y bueno, y hasta el punto que dice que él estaba enfermo, y punto a morir. ¿Cuántos vemos así sirviendo hoy día? Y que no iba a un hotel. Y no iba a un hotel de 5 estrellas. Exacto. Estaba totalmente dispuesto, o sea, cuando él salió sabía lo que le esperaba y por amor a Dios y por el bienestar de otros, él estaba dispuesto a arriesgar todo, a sufrir todo. O sea, su testimonio de servicio no siempre es cómodo, pero él sabía que no iba a encontrarlo cómodo. Y igual estuvo dispuesto a hacerlo. Y si lo traemos a la vida actual, ¿cuántos están dispuestos en pequeñas cosas? Nomás no, porque hay mucho sol, no, aún hasta para congregarse. Tal vez siendo ejemplos, tal vez buscando entre, como decía alguien que tiene sus propios méritos antes de conocerlo a uno, para que lo acompañe en el propósito que tiene. Porque ahora a veces hay gente que se acerca a la iglesia, uno no los busca, sino que ellos se acercan y no encuentran mayor propósito. O sea, no, uno no debe permitir que se acomode mucho en una banca porque uno mismo está moviéndose en todo lo que se le haya asignado o lo que tenga responsabilidad, para de esa manera ser ejemplo, escoger a alguien que ya está en su nivel, en su forma de comportarse, está siendo alguien visible y unirlo, como Pablo hizo con Timoteo, unirlo a su equipo, digamos así, porque es una persona que ya tiene ese don de servicio y lo que hace es hacerlo crecer en ese don de servicio y mostrar ya sus características como dice aquí, con respecto a Timoteo, de ser una persona fiel, una persona leal, una persona que va viendo crecer. Ahora, entonces eso implica formación, ¿no? Pero mentoreado, digamos así, por alguien que ya tiene su propia convicciones, su propio trabajo, ¿no? No alguien que espere que le sirvan, como hay estas corrientes modernas, acá al menos que de pronto nos vienen, hay unos que quieren que lo llamen papito, papá, y que ideas que se les ocurre en cualquier momento. A ver, mijo, tengo hambre a la medianoche, vaya, tráigame algo de comer. Pero si yo vivo en otro lado y eso demuestra una lealtad, ¿lealtad a qué? O sea, a un capricho, a un interés. En cambio, esto teníamos un propósito mayor que era la propagación del evangelio y ante todo eso sufren las consecuencias de eso, ¿no? Y se esfuerzan por esa propagación del Evangelio, cada quien por su lado. Ahora, al unirse Pablo con Timoteo y después con Epafrodito que le llega, ve esas características y entonces hacen un gran equipo. Sí, y yo diría también que, regresando al contexto, la diferencia que existe entre el legalismo, donde le da una relación o un tipo de autoridad dentro de sus hermanos
en el caso de los judaizantes, bueno, ellos dicen, nosotros étnicamente somos judíos, nosotros cumplimos la ley, nosotros somos privilegiados. Y aquí Pablo está dándole a Epafrodito el título de hermano, el cual lo está uniendo o lo está poniendo dentro del pacto. El ser humano, el ser hermano, es uno de nosotros. Entonces, aquí le llama el servicio mutuo, a través del servicio mutuo, que es la coananía. Y el servicio mutuo, o sea, el contraste que existe entre la vanagloria de las personas y el despojo personal de Epafrodito para entregarse al servicio hasta enfermarse. Y como dijeron ustedes muy bien, en el trayectorio de esos viajes que está haciendo para servir a la iglesia de Filipo, hasta arriesgar su vida en esos viajes en alta mar, enfermándose, etcétera, etcétera. En otras palabras, el servicio de Epafrodito lo marca él en una manera exacta como un hermano y miembro de la comunidad de Cristo. Y veo el contexto también aquí, siguiendo ese pensamiento de la enfermedad y la trayectoria de Epafrodito. Dice en versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Aunque Pablo habla de gozo y que se debe de regocijar, era un ser humano. Él estaba en una situación que daba tristeza, ¿no? Que en algunos momentos, ¿verdad? Lo sentía. Entonces, imagínase, estando en prisión, estando restringido, limitado, o sea, que sentirse que no podía cumplir con la misión de propagar el evangelio como la pasión que él tenía. Haber escuchado que algo le pasó a Epafrodito, a ser enviado por Filipo a servirle a él, que algo le pasa, eso sería para él tristeza sobre tristeza, y Dios lo libró de eso. Tuvo misericordia con ellos. Hay que considerar que Pablo ya estaba triste, Sí. porque habla de tristeza sobre tristeza. No le quita que tenga el gozo del Señor y la Sí, confianza en el Señor. con el mismo tono, habla también de que pronto voy a salir, voy a estar con ustedes. Entonces, tenía esperanza, aún con tristeza, tenía gozo y esperanza. Sí. No sé cómo lo hizo. Tenemos que Nunca perdió la aprender. visión. Es porque nunca perdió la visión. Entonces, versículo 28 dice, así que, sabiendo toda la trayectoria de Epafrodito, lo he enviado con mayor solicitud. Es decir, lo envío de regreso para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Ahora uno pensaría, bueno, estuvo enfermo, pasó por dificultad, Dios tuvo misericordia de él, lo salvó. Eh, Uno pensaría, no, creo que Epafrodito no me pudo servir, no cumplió con su misión, te lo devuelvo. Y no es así, sino que dicen en 29, recíbenlo, pues en el Señor con todo gozo y tengan alta estima a los que son como Él. En otras palabras, honralo, recíbenlo, ¿no? Él cumplió con su misión. A pesar de la dificultad, la misión fue cumplida. Él lo dio todo. Él dio su mejor. A pesar de la dificultad de la enfermedad, sí, Dios tuvo misericordia, pero dio su mejor. Dios lo dio todo para cumplir con la misión como ese apóstol y como ese mensajero y como ese servidor. Cumplió con su misión. Y la pregunta que me hago al decir eso, Miguel, es que ¿cuál es esa misión que tenía Epafrodito? Y el texto dice claramente, dice en el versículo 30, para suplir lo que a vosotros os faltaba
en vuestro servicio para conmigo. Entonces yo me hago pregunta, ¿qué le faltaba a los creyentes filipenses de acuerdo al servicio? Y él está diciendo, la función de Epafrodito es llenar ese vacío. ¿Y cuál era eso? ¿Qué le faltaba a los filipenses? Yo pienso que estar personalmente ahí en la cárcel con él, a través de Epafrodito estaban y podían servir. Sí, yo creo que los filipenses se sentían comprometidos, obligados casi con Pablo de participar con él, de que sean unidos con él en ese sufrimiento, en esa dificultad. Y al no poder todos ir a estar en la prisión con él, envía a Pafrodito en su lugar para que puedan ellos sentirse parte del sufrimiento por el evangelio. Pero yo pienso también, y yendo con lo que habló José antes, de que Pablo está hablando un poco fuerte aquí, porque eso que le falta, según yo estoy leyendo el texto, es que a los filipenses tiene carencia de servicio. Y eso fue lo que Epafrodito, según yo estoy leyendo, lo que Epafrodito está yendo a ir para suplir es ese servicio que los mismos creyentes de Filipo no estaban supliendo. Es la palabra, creo que el griego aquí en lo que es servicio es leiturgia, no sé ni cómo se pronuncia eso, que en este contexto del Nuevo Testamento, liturgia es donde viene la palabra liturgia, que significa originalmente servicio público o ministerio. Y en este comentario que tengo aquí dice, el contexto se refiere específicamente a la ayuda material o financiera que los filipenses enviaron a Pablo. Lo que es la carencia, historematos o deficiencia de los filipenses no implica una falta de voluntad ni de diligencia moral o espiritual por parte de la iglesia, más bien se refiere a la imposibilidad práctica de que la comunidad entera viajara a donde Pablo. En otras palabras, él está supliendo esa necesidad. No es que los hermanos de Filipo no quieran servir, es que no pueden. Y entonces Epafrodito está supliendo esa necesidad. Tal vez por el mismo tema de que Pablo, cuando predica y libera a una joven endemoniada, entonces lo mandan preso, sale mediante el terremoto, o no, dicho no sale, sino que se queda allí, y el carcelero de Filipos se convierte toda su familia, pero ante esa obra prodigiosa, juran matarlo y Pablo tiene que huir rápidamente. Entonces no hay una oportunidad de atenderlo a Pablo como lo que había hecho, como lo que se demostraba que había hecho, ¿no? Libera endemoniados, es liberado de forma prodigiosa con un terremoto, pero sale corriendo porque lo quieren matar y dice ahí, creo que es el capítulo 16, sale, de Hechos, sale en una canasta por una ventana, lo sacan porque lo querían matar. Entonces se va para allá, no lo han podido hacer una fiesta, ni siquiera despedida. Entonces, ahora están mandando lo que no pudieron hacer, aunque querían, pero no pudieron hacer cuando estaba Pablo allí. También nos muestra de que una persona puede estar haciendo en representación de la iglesia, por ejemplo, cuando alguien está enfermo, cuando alguien necesita visitar, cuando alguien necesita que le suplan una necesidad, a veces un hermano de la iglesia, a veces dicen las personas, porque la iglesia no me visitó, pero te visitó un integrante. Quiere decir que me mandó un mensaje integrante de la congregación. En nombre de la congregación uno va y lo hace.
entender ese concepto de congregación también, de cuando uno hace algo, visita a gente en el hospital, visita a alguien en la cárcel, visita a un hermano que está enfermo, lo está haciendo en nombre de la iglesia. Sí, eso es algo que una sociedad individualista que vivimos, y vemos esto también en las nuevas generaciones que quieren ver una participación o quieren una participación individual. Yo quiero hacer esto, yo quiero participar, yo voy, pero si vemos la coinonía que debe de haber en una iglesia y ver el servicio que le damos para el Señor, y honrar al Señor, el servicio debe de ser, como dice Carmen, en nombre de Jesús, en nombre de su cuerpo. Y lo estoy diciendo como emisario, como apóstolos de Cristo, porque el cuerpo está interesado por usted. Sí, es algo que requiere humildad, requiere el enfoque, el entender de que somos un cuerpo y estamos juntos en coinonía. Es decir, que hay una relación estrecha, debe de haber una relación estrecha en el cuerpo y que debemos estar preocupados los unos por los otros y a nosotros ser enviados como parte del cuerpo para visitar a ese enfermo, a ese huérfano, a esa viuda, a esa persona en la prisión. Lo estamos haciendo en el nombre de Jesús, en el nombre de su cuerpo, de su iglesia, de su coinonía que está en esa ciudad, esa comunidad. De aprender a trabajar como cuerpo. No todos pueden hacer todo. No toda la iglesia de Filipo podía ir a la cárcel, pero a través de una persona lo decidieron ellos. Ellos decidieron a quién vamos a enviar en nuestro nombre. Y así es cuando enviamos a alguien para un servicio diferente. Va en nombre de la iglesia. Y si entendemos esto, podemos tener mayores alcances, mejor trabajo. eh, Realmente podemos hacer el trabajo de honrar a Cristo en todo lo que hacemos, si lo hacemos como cuerpo. Así es. Yo creo que ya sin decirlo estamos llegando a la aplicación, ¿no? Sí, sí, exactamente. Yo creo que estamos llegando, estamos aterrizando el avión, yo creo, con todo esto. Y es muy delicioso lo que está este tema aquí, porque si yo tuviera el privilegio de dar una capacitación a pastores de cómo entrenar o cómo ser modelo, o cómo elegir a sus líderes dentro del contexto eclesiástico. Yo creo que deberíamos poner a Timoteo y a Epafrodito como ejemplo y nos va a dar una serie de listado de cosas que son tan importantes en la manera de elegir a los siervos de Dios. Y yo creo que en el contexto del día de hoy es muy oportuno. Primero, el carácter, en el sentido de que la iglesia debe evaluar a sus líderes y a sus colaboradores, no por su talento, por su currículum, sino por la autenticidad de sus intereses. Hoy en día, en muchos círculos, fulano de tal, que hizo esto, hizo aquello, que estuvo allá, que estuvo acá. O sea, lo que es esas cosas que están en su currículum, pero en realidad muchas veces una de las más importantes es mirar el carácter de esa persona y la autenticidad de sus intereses. También yo creo también es el servicio del cristiano, no es un hobby. Quiero decir eso que no se realiza, creo que Carmen fue la que dijo esto, no se realiza cuando es conveniente. En lo que es en el día de hoy, muchas personas sirven a Dios cuando le es conveniente. Bueno, y la pregunta es, ¿y cuando no es conveniente? Cuando no te da ningún tipo de beneficio personal al servir. Ahí está la pregunta. Así que esto llama a la iglesia de hoy a un servicio que implica riesgo, incomodidad
y sacrificio personal. Exacto. Ese es el llamado. El llamado es ese, un riesgo. O sea, que no creas que al servir a Dios vas a ser aplaudido. Si ese es tu interés, estás mal, total, 100% mal. Si lo que estás buscando es fama, estás mal. Al contrario, el servicio a Cristo va a llevarte a naufragios. A veces te vas a enfermar, a veces vas a sufrir y a veces las personas ni se van a dar cuenta de los sacrificios que estás haciendo. Así que veo que está exaltando aquellos nombres que no son nombrados, aquellos siervos de Dios que no están en las fotos de las grandes conferencias. No son reconocidos, pero son fieles, son buenos siervos y no son siempre reconocidos. Así que nos llama a honrar a los siervos silenciosos. Yo veo, resaltan tres, en este pasaje específicamente, tres personas y tres actitudes. En Timoteo nos desafía a recuperar la pasión por servir con sinceridad, sin recompensa, simplemente porque amamos a Cristo y a su pueblo. En el caso de Epafrodito veo que nos inspira a comprometernos hasta las últimas consecuencias, incluso cuando, como recién hablamos, el servicio implica riesgo, cansancio o sacrificio personal. Y en el caso de Pablo, observamos que nos muestra cómo debe ser un líder cristiano auténtico, una persona con ternura, con reconocimiento y cuidado. Y en lugar de usar a las personas, que es lo que se observa aquí, las valora, en lugar de exigir, las anima, y en lugar de competir, comparte la carga con ellos. Creo que los tres personajes, las tres personas que vemos aquí, nos inspiran muchísimo a cómo debe ser el liderazgo en la iglesia, el liderazgo y los obreros en la iglesia. Yo diría los tres, pero yo diría los cuatro. Porque comenzamos con el ejemplo supremo, que es el Señor, que no miró, Claro, sí, sí. o sea, que Él no miró su posición de ser Sí. igual a Dios, de ser Dios, y se humilló hasta lo más supremo. O sea, que ahí va esa secuencia, eso viene, creo que Pablo lo está trazando. Jesús, Pablo, Timoteo, Epafrodito. Bueno, lecciones para el servicio y el liderazgo en la obra del Señor. Qué bendición. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Pastor José, nos dirige una oración aquí para concluir este tiempo. Bueno, gracias. Padre, gracias, bendecimos tu nombre. Dios mío, es un privilegio que nosotros ahora tenemos en este tiempo, de poder estar conectados y poder disfrutar de buscar, entender, profundizar, reflexionar sobre tu palabra dada para nuestras vidas. Es un gran privilegio que a veces no lo entendemos sino hasta el momento de la necesidad o de la angustia. Señor, que estas lecciones, como es en el espíritu cristiano, de comunión y de voluntario, servicio, de poder exaltarte a ti también, sea un momento que nos sirva a nosotros para edificarnos y programarnos, proyectarnos hacia seguir sirviendo en lo que tú nos has puesto. No importa quién nos mire o quién hable de nosotros, lo importante es poder seguir tu ejemplo, el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Timoteo, Epafrodito, que nos has dado en tu palabra para que nosotros lo apliquemos a nuestras vidas. Señor, salimos muy fortalecidos de este tiempo de reunión virtual, Padre, y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.